y se empezaron a alargar un poco. Aquí se alargaron un poco más y aquí todavía están más largos. Pero lo importante, si ustedes ven, es el mapa de textura. Y el mapa de textura, ¿qué es lo que me da a mí? Me dice es qué orientación tiene cada uno de ellos. O sea, es como antes dije, ¿se acuerda que yo les dije que yo ponía en el mapa, ¿verdad? Lo que era el cristal, su orientación me salía de acuerdo al patrón de Kikuchi que yo obtenía. Lo que me hace esto es que con estereografía este, me le da un color dependiendo de la zona, o sea, del eje que estamos trabajando. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los que son hacia el lado verde están más cercanos a ese eje, los que son del lado rojo están hacia el otro y así cada uno de ellos. Entonces, como ustedes ven, si hacemos una proyección estereográfica, tenemos que aquí sería como un material, digamos que tiene más o menos varias direcciones y a medida que yo lo empiezo a deformar, ¿qué va a pasar? El material va tendiendo a tener una textura de deformación que es homogénea para todo ello. Y al 75% prácticamente todo el material está alineado hacia el eje 111. Entonces así yo puedo hacer un estudio de la textura de deformación de un material. También podría ser una textura de recristalización o lo que sea que vaya a hacer y así podría estudiar. Entonces fíjense todo lo que tengo de campo para yo trabajar. Y les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de un estudio. Digamos que aquí yo tengo, por ejemplo, una identificación de fase. Esto era un granate, ¿ok? ¿Cierto? El granate dentro de ello tenía ¿qué? Tenía cuarzo y dentro del cuarzo había cohesita. Entonces, cada una de ellas fue determinada ¿con qué? Con mi identificación de fase. A lo mejor catoluminiscencia me hubiera dado diferencias entre el cuarzo y la cohesita y esta hubiera sido diferente, pero digamos aquí ya yo tengo específicamente cuál es la estructura de cada una de ellas, etcétera, etcétera. ¿No? Y así puedo determinar bien una identificación material. Pero también podría ser, por ejemplo, esto. Si yo tengo una muestra, ¿verdad? Y esta muestra que yo estaba trabajando con mi microscopio normal, resulta que cuando yo veo estos aumentos, resulta que consigo estos precipitados que están aquí. ¿Ok? Y estos precipitados, por el Y tamaño que estos tienen, precipitados, por el tamaño que tienen, ahora tengo retorno. Ok, estos precipitados, por el tamaño que tienen, ustedes están viendo que tienen una micra. Si yo hago análisis aquí puntual, me va a dar de toda el área que está alrededor. Pero ¿qué hago yo? Muy fácil. En vez de hacer o tratar de hacer un análisis, ¿qué hago? Lo pongo de forma tal de adquirir un patrón de retrodispersado. Ay. Y este patrón de retrodispersado, ¿qué me va a dar? El patrón que yo adquirí. ¿Por qué? Porque, como se acuerdan, yo les dije que esto es inclinado y ahí el área es bien pequeña y yo puedo determinar partículas muy pequeñas del material. ¿Y qué obtengo? Yo tengo este patrón y cuando lo identifico, ven, es carburo de cromo CR7C3. ¿Ok? Y así ya yo pude identificar qué carburo me está precipitando en la fase de este material. ¿Eh? Que no lo voy a poder reconocer cuando yo esté en el otro caso, ¿okay? Con la simple composición química. Entonces, para estos casos, por eso es que yo le dije que cuando no se podía hacer con composición y además era muy pequeño, este sería el uso típico para poder hacer el backscattering, el patrón de difracción de retrodispersado. Aquí tenemos otro caso de tenemos porcentaje de fase, análisis de porcentaje de fase en un acero dúplex. Y si ustedes ven, aquí tenemos la condición 1, hacemos un recocido 850 por 5 minutos y obtenemos que dos fases claramente aquí que están identificadas bien, que dicen que la verde es ferrita y que la azul es austenita. Inclusive, el mismo microscopio les da los porcentajes de fases que hay, como teniendo 60-40, y por supuesto, esta dureza la toman ustedes de su durómetro, ¿verdad? Para obtener cuál es la dureza del material y obtendrían un caso. Pero vamos a decir que yo quiero hacerle unos trabajos
el material para ver cómo cambia. Entonces le hago un recocido a 850 por 1 hora. Es el mismo material, pero ahora me pasé de tiempo de recocido, o sea, o lo hice más tiempo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Fíjense que ahora me aparecen diferentes colores. ¿Por qué? Porque tengo ferrita, tengo austenita, tengo fase chi y tengo fase sigma. Entonces, aquí ya yo pude identificar cada una de ellas, ¿verdad? Y las tengo en porcentaje cada una de ellas. Si ustedes ven, lo que es la ferrita es la que está disminuyendo en cantidad y transformándose, se puede decir, en lo que es parte chi y sigma. Entonces vemos chi aquí, este amarillito que se ven, y la que es rojo. ¿Y qué tenemos? La dureza aumenta. ¿Por qué? Porque hay unos precipitados más duros, más frágiles, pero más duros. Entonces se ve, y yo estoy haciendo todo un estudio del material. O sea, aquí tendría lo que es dureza. Al mismo tiempo debiera hacer tracción a lo mejor para poder saber cómo cambia si el material es más dúctil o más frágil. Y eso me daría como todas las características del material que yo estoy haciendo ese experimento de recocido para él. Y después, si lo dejo por 8 horas, ven que prácticamente ya no hay ferrita, se desaparece toda y se puede decir que toda se transforma en fase sigma. Claro, hay unos remanentes aquí de ferrita, hay alguna fase chi por ahí, pero ya prácticamente este material. ¿Y qué pasa con él? La dureza aumenta. Entonces, tenemos cómo cambian las propiedades del material con respecto a su cambio de fase, su cambio de composición, en el sentido de composición de fases que están y cómo varía. Igual se puede hacer con cualquier material. O sea, lo que quieran hacer, el proceso que quieran hacer y con eso determinar lo que es, y podrían poner otros ensayos, como le digo, el de tracción, para ver cómo varía la ductilidad del material, que lo más seguro es que vaya en el sentido contrario. Estoy casi seguro que se lo puedo decir. ¿Okay? Y así podrían hacer un estudio con Backscatter. Cuando lo harían en retrodispersado, ustedes verían a diferentes fases, o sea, a diferentes colores, y los podrían separar. Si el tamaño del grano es suficientemente grande, lo podrían hacer igual con la parte llegando hasta el EDAX. ¿Ok? Pero aquí sí están totalmente garantizados porque tienen la cristalinidad de respaldo que dice que esa es la fase. ¿Ok? Y yo les había dicho que esto es casi que como el final de esto, que les iba a enseñar una imagen de los CL nuevos que tienen RGB, o sea que ponen la señal a colores, y si ustedes ven, esta es una arena y tiene contraste para diferenciar entre los minerales que no se pueden determinar por retrodispersado o por EDS, y aquí ven que tienen diferentes colores y con eso lo determino. ¿Okay? Y así les va a quedar igual después, puesto que no lo puse todo completo, los colores y qué cada fase es. Y aquí, por ejemplo, tenemos un zircón, y este zircón, ¿qué es por qué si siendo un mismo zircón hay diferencias? Bueno, porque el zircón, cuando uno va o se va formando, puede haber zonas de diferentes, digamos, historias que tienen diferentes elementos dentro de ellas, o sea, vamos a decir, más hierro, más aluminio, más lo que sea, y cada uno de ellos va a emitir diferente. Entonces, uno puede establecer zonas diferentes con contaminación, o zonas de donde hubo reparación de griete, a lo mejor se llenó por carbonato, me va a aparecer una línea diferente que a lo mejor no la puedo observar en secundario o Backscatter. ¿Ok? Y bueno, con esto terminaría la presentación. Estas son unas imágenes, varias imágenes diferentes. Okay. Aquí se ve, este es un acero y estas son las láminas de cementita en una perlita. Aquí tenemos diferentes partículas, ¿verdad? Y aquí ustedes ven, tienen unas partículas con precipitado interno. Estas son más de óxido, estas son más de fundición, y por eso se ven las dendritas aquí. Aquí normalmente los óxidos siempre son muy cristalinos, y esto es algo ya, una diatomea, que es algo más de la parte biológica. Pues podríamos ver algún animal igual, hacer un acercamiento, como para lo mismo que hicimos con el otro, y verlo. Y esto creo que, si no me equivoco, es un ácaro.
y esta era un mosquito, por decir algo. ¿Ok? Y con eso terminaría mi presentación. Ok. ¿Alguna pregunta?